Navidad no escapa a la polémica en Venezuela. Los ciudadanos de zonas populares reclaman que no les llegó el prometido pernil de cerdo para Nochebuena, mientras que el presidente Nicolás Maduro acusa a Portugal de ser el responsable. Pero el canciller portugués Augusto Santos Silva dijo hoy que su país no tiene el poder de aplicar un sabotaje al pernil de cerdo, pues viven en una economía de mercado en donde las exportaciones son competencia de las empresas privadas y no del gobierno. Desde Caracas pasamos con Jorge Luis Pérez Varelli para conversar y poner en contexto este tema. Jorge Luis, ¿qué tal? Gusto de saludarte. El presidente dice haber firmado las autorizaciones para la compra del pernil de cerdo y culpa a Portugal de asustarse sobre las consecuencias que podría acarrearles hacer negocios con Venezuela. El ciudadano a pie está hablando de este tema y si es así, ¿qué opina? Jorge Luis, adelante. José Manuel, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, este tema comenzó a sonar desde comienzos de diciembre, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, había prometido que llegaría desde Portugal un cargamento de perniles para distribuir durante las fechas de la Navidad y el Año Nuevo, días en los que tradicionalmente en Venezuela, la cena de esas dos fechas, pues se cocina un pernil al horno, una pierna de cerdo. Esas piernas de cerdo, José Manuel, nunca llegaron a los lugares donde se había prometido que llegaría, y eso ha motivado un descontento y el reclamo de las personas, principalmente de las zonas populares, que estaban esperando este producto en particular, pero a ello se han sumado reclamos por otras deficiencias en cuanto a los servicios públicos, también de la distribución de comida, de la que se ha encargado el gobierno a través de estos llamados comités locales de abastecimiento y producción, que son cajas de alimentos que distribuye el gobierno en zonas populares. Pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha excusado concretamente en el punto de la pierna de cerdo por un supuesto sabotaje desde Portugal. Vamos a escucharlo. Nos sabotearon, puedo decirlo, de un país, Portugal. Estaba listo porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela. Todo lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias. Nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora. El gobierno de Portugal dice que no ha sido parte de ningún tipo de sabotaje, rechazando así la tesis del gobierno venezolano, y además ha pedido a su embajada aquí en Caracas que reporte qué pudo haber ocurrido, pero en todo caso dice que la exportación de alimentos es competencia exclusiva del área privada de las empresas y no del gobierno luso. E afinal, pergunto, não podia deixar de lhe fazer esta pergunta, o governo português assustou-se com os gringos e sabotou a importação de pernil de porco pelo governo venezuelano? El gobierno portugués no tiene el poder de aplicar un sabotaje del pernil de cerdo. Vivimos en una economía de mercado. Las exportaciones son competencia de las empresas. Yo vi esa noticia hace una hora. Por supuesto que preguntaré en nuestra embajada, tan pronto sea una hora razonable en Venezuela, ¿qué pasó? Pero, por supuesto, no ha habido ninguna interferencia política porque el gobierno portugués no interfiere con el pernil de cerdo. Aquela voz que escutou na rádio esta manhã era mesmo de Nicolás Maduro. Eu sabe que eu acredito muito no que a comunicação social diz. Apesar das fake news estarem em voga. Sim. Mas eu sei distinguir fake news e comunicação social. E pondera, Sr. Ministro, a terminar, chamar o embaixador venezuelano às necessidades, se for caso disso? Não. Primeiro, sabe que eu sou um cientista profissional. Primeiro vamos apurar os factos e depois tiraremos as conclusões. Sr. Ministro Augusto Santos Silva, muito obrigado por ter vindo amanhã da TSF. Obrigado. La falta de este producto durante las fechas de la Navidad y el Año Nuevo ha generado protestas no solo en Caracas, también en el interior del país, pero a estas protestas se han sumado quejas por otras deficiencias de servicios públicos. Como te comentaba, ha habido fallas en el interior del país por la falta de gasolina, por los cortes continuos de electricidad, por las fallas en la distribución también del servicio de gas. Conversamos más temprano con algunas personas que justamente estaban protestando esta mañana en un sector del oeste de Caracas, aquejados por no haber recibido la comida que les prometió el gobierno. Y nos ofrecieron un pernil y el gobierno le echa la culpa
culpa a Portugal, que pague para que usted vea que hubiese entrado esos perniles a Venezuela. Y el gobierno tiene que darnos una respuesta. El gobierno nos tiene que dar una respuesta porque no hay comida y porque no han llegado los planes. El gobierno dijo que fue que le bloquearon los perniles. No sé, eso lo dicen ellos, no nosotros. Eso lo dicen ellos, no nosotros. Nos prometieron el pernil, pollo, la carne. No llegó nada de eso. ¿Cómo fueron tus navidades, Araceli? ¿Cómo han sido? Navidades, no hay navidades, papá, no hay nada, porque aquel que me diga que tiene Navidad no tiene. Los políticos de la oposición que consideran que esto es resultado de la política de producción del gobierno, que consideran que si no hay producción nacional, pues este tipo de situaciones podrían seguirse generando en el futuro. Así es, el problema endémico de la producción, la falta de productividad que hay en el país, es lo que ha traído justamente todos estos problemas endémicos en Venezuela. Gracias, Jorge Luis Pérez Valeri, por tu completo informe desde Caracas. Nosotros seguimos en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que establece un campo petrolero del país como sustento del petro, la criptomoneda que quiere crear el gobierno para intentar burlar las sanciones internacionales. De esta manera, el petro estaría respaldado por alrededor de unos 5.800 millones de barriles de petróleo, según estimación oficial. No es un secreto que Venezuela pasa por una complicada situación económica. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cerrará 2017 con una caída del 9,5% del Producto Interior Bruto. Venezuela culmina así su cuarto año consecutivo en retroceso. Nos acompaña ahora José Manuel Puente, él es economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en Caracas. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Portafolio Global. Muy buenas tardes. La economía venezolana se encuentra casi que en caída libre. Culmina el 2017 con hiperinflación. ¿Cuáles son las principales causas de esta hiperinflación? Bueno, un poco hacer un resumen de lo que ha estado pasando. Venezuela tiene 4 años consecutivos, un ciclo recesivo muy agudo. En los últimos 4 años de recesión se ha perdido cerca de 35 puntos del PIB, es decir, un tercio del Producto Interno Bruto ha desaparecido. Esa es la crisis en términos de contracción de actividad económica más aguda que ha vivido América Latina en los últimos 40 años. Y ahora Venezuela se enrumba en el 2018 hacia su 5º año consecutivo. Y eso, a su vez, combinado con hiperinflación. Venezuela tiene 10 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo y ahora, en el año 2017, cruza la línea de la hiperinflación y detrás del problema de hiperinflación hay muchas causas, un problema complejo, pero uno sin lugar a dudas muy complejo y muy sencillo de explicar, es una caída de la producción de bienes y servicios, una inconsistente política fiscal y monetaria que ha generado excesos de liquidez que se han ido a la presión de la compra de bienes y servicios y a presión vía el tipo de cambio que se ha devaluado de manera abrumadora en los últimos meses. Y en la combinación de todos estos factores han generado una economía con un ciclo recesivo muy agudo y con un ciclo de hiperinflación muy, muy fuerte. Venezuela también está endeudada en moneda extranjera. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno pueda pagar esa deuda? Bueno, hay problemas muy graves en ese sentido. Venezuela tiene entre el 2018 y el 2027 cerca de 90.000 millones de dólares en pagos de deuda. Dado los niveles actuales de ingresos petroleros, con precios del petróleo en 50, 55 dólares el barril, Venezuela no tiene los ingresos para hacer frente a esas deudas. Tiene vencimientos a lo largo de los próximos 9 años entre 8.000 y 11.000 millones de dólares por año. Difícilmente va a poder hacer frente a esos pagos y por tanto va a continuar el ciclo de default, de cesación de pagos que se inicia en el 2017, donde Venezuela formalmente dejó de pagar una serie de vencimientos, incluyendo su periodo de gracia de 30 días. Ese default va a continuar lamentablemente para Venezuela. Ante esta situación, ¿qué puede hacer el gobierno de Nicolás Maduro para revertir esta espiral, esta crisis económica que cada vez va peor? Sí, una de las cosas que tiene muy abrumados a todos los venezolanos, incluyendo el mundo académico venezolano, es porque un gobierno, después de vivir el peor ciclo recesivo de su historia, con hiperinflación, no hace absolutamente nada. El gobierno no ha modificado para nada su esquema económico
particularmente su esquema de controles de cambio, controles de precio, controles de tasa de interés, que al final son el origen de todo este desajuste. 18 años de errores en materia económica han llevado a Venezuela al peor colapso macroeconómico de su historia contemporánea, y el gobierno no ha hecho nada, y uno no vislumbra en el corto o mediano plazo ningún cambio en las opciones de política económica. Sin un cambio de política económica no habrá ningún cambio en el desempeño macroeconómico de Venezuela. Pero ¿qué cambios en materia de política económica se necesitan para que la gente no sufra la escasez que sufren hoy en día muchas familias en Venezuela? No, ese es el punto clave. ¿Cuáles son las opciones? Sin lugar a dudas, Venezuela tiene que desmontar el control de cambio. Tiene un control de cambios con tipo de cambio múltiples, donde el tipo de cambio paralelo es en este momento más de 1000 veces el tipo de cambio oficial. Tiene que desmontar el control de cambio, ir a un esquema con un solo tipo de cambio y libre convertibilidad. Tiene que desmontar los controles de precios. Detrás del problema de desabastecimiento, el origen fundamental del desabastecimiento es controles de precios ficticios que han mantenido precios finales de bienes que están muy por debajo de la estructura de costos, del costo de producirlo. Y ese es el fenómeno central explicando la gigantesca escasez que vive el país. Entonces, desmontaje del control de cambio y control de precios son dos de las medidas que dentro de un programa integral tiene que ser implementada lo antes posible, porque la sociedad venezolana está pagando un costo muy, pero muy alto. Ya es una crisis humanitaria lo que está viviendo como consecuencia del muy negativo desempeño macroeconómico. Ahora, las sanciones impuestas por Estados Unidos, ¿cómo han contribuido a agravar la crisis económica en Venezuela? Esto es un buen punto, y hay que dejar muy claro que el origen del problema es un problema económico, y ha sido la muy inconsistente política económica implementada a lo largo de 18 años. Controles de cambio, controles de precios, controles de tasas de interés, controles del mercado laboral, y las medidas implementadas por los Estados Unidos tienen apenas unos pocos meses. Este colapso, esta crisis, comenzó al menos hace 4 años atrás, mucho antes de que se hayan implementado las sanciones por parte de los Estados Unidos. Por supuesto, esas sanciones pueden empeorar las circunstancias macroeconómicas de Venezuela, pero no son el origen del problema. No es posible explicar el mal desempeño macroeconómico de Venezuela, el peor de su historia, solo como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos. ¿El apoyo de Rusia y China va a ser suficiente para que Venezuela salga de esta espiral? No, lamentablemente no. Venezuela necesita ayuda internacional, entre ellas ayuda financiera internacional en grandes volúmenes. Solo con la ayuda de Rusia y China no es suficiente para suavizar los grandes desequilibrios que, por ejemplo, tiene el sector externo de la economía. Venezuela en este momento tiene el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 21 años. Un nivel de reservas que es 4 veces menos al que tenía hace 5 años atrás. Con ese nivel de reservas internacionales simplemente le es imposible liquidar dólares al aparato productivo para producir y destrancar el juego recesivo. La ayuda de 2 o 3 mil millones que pueda generar Rusia o China son una muy pequeña ayuda que difícilmente puede ayudar a Venezuela a salir del ciclo recesivo, entre otras a la escasez de dólares que tiene en su sector externo. Venezuela, y con esto cierro la idea, necesita ayuda internacional en grandes volúmenes para poder rescatar el ciclo de crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. Ahora, uno de los mayores retos para los venezolanos es permitirse comprar productos básicos, algo que cualquier ciudadano en cualquier otro país puede hacer. Pero también otro reto es tener el dinero para comprar esos productos básicos. Sí, la sociedad venezolana está viviendo 2 dramas en paralelo. Una, vive la inflación más alta del mundo, ya en un ciclo de hiperinflación. Lo que vas a comprar mañana puede costar 100, 200, 300% más que hoy, y eso genera impactos muy negativos sobre la población. Y el segundo fenómeno que usted menciona, que es muy importante, es el de la escasez. Aún los pocos venezolanos que tienen el dinero para comprar bienes y servicios no los consiguen, porque la economía venezolana vive un sistemático fenómeno de escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, por ejemplo, de aseo personal. En estas Navidades, para el venezolano, ha sido casi imposible conseguir carne, pollo o pernil para su cena de Navidad. Y al final, la vida también tiene que ver con dignidad, y la revolución ha hecho que Venezuela vaya a la peor crisis económica de su historia, y ni siquiera los venezolanos tengan derecho a tener una comida decente en la noche de Navidad.
Muchas gracias por el análisis. Será el economista José Manuel Puente desde Caracas. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Portafolio Global.